Bienvenidos a una edición más de Conexión GT, a esta sección de análisis, entrevista y opinión. Hoy nos acompaña en el estudio el analista político y polémico, influencer, licenciado Ricardo Méndez Ruiz. Ricardo, bienvenido a Conexión GT. Recientemente se dieron unos eventos muy importantes que acapararon titulares y de esto te queremos platicar. Primero que todo, bienvenido otra vez. Y es lo siguiente: ¿cuál es tu visión con respecto a los actos vandálicos que se dieron recientemente para la celebración del 12 de octubre? Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, estimado Richard. Pues es ni más ni menos como acabas de mencionar, que simplemente fueron actos vandálicos cuyos responsables tienen que ser llevados ante la justicia. Tengo entendido que hay uno o varios en tribunales pendientes de prestar su primera declaración. Es lo menos que se puede hacer, y no me cabe duda de que si el juez contralor actúa pegado a derecho, esta gente tiene que salir condenada y tiene que pagar con cárcel lo que hizo, y además se le deben deducir responsabilidades económicas para que paguen los daños que hicieron, los gravísimos daños que hicieron. Yo creo que es sumamente difícil evaluar o valorar en dinero cuánto vale el monumento que ellos dañaron, un monumento que se inauguró hace precisamente 100 años, estimado Richard. Imagínense ustedes, hace 100 años se inauguró el monumento que destruyeron anteayer, un monumento hermoso, independientemente de lo que se trate, un monumento que le confería muchísimo realce a la Avenida de la Reforma, por un lado, y por otro lado, creo yo, un monumento por demás merecido por parte de Reina Barrios, definitivamente. Ricardo, me llamó la atención que cuando se presenta su primera declaración, la persona de esta primera declaración no se pudo llevar a cabo porque el acusado decía no hablar español. Sin embargo, en videos que circularon por las redes sociales, pues la persona capturada hablaba en español con el policía. Me parece que esto es como un insulto a la inteligencia, ¿no? Ojalá que el juez pueda evaluar esto y darse cuenta pues que está jugando con su buena fe, ¿verdad? Y es una estrategia de la defensa por decir, miren, no habla español, y el tipo aparece hablando español cuando lo capturan, ¿no? Me aprietan las esposas y todo. Es complicado. Bueno, conozco desde hace muchos años al licenciado Beltetón, que es el abogado defensor de este delincuente, un abogado de hace muchísimos años al servicio del CUC. Es un buen abogado, es un abogado muy inteligente, es sumamente eficiente, y no me cabe duda que es una argucia de él. Todos vimos a esta persona y lo pudimos escuchar hablando en castellano. A él entiende el idioma, pero por motivos obvios, ya que aquí se manejan dos justicias distintas, estimado Richard. Si usted es indígena, usted tiene derecho a matar, usted tiene derecho a destruir, usted puede quemar vivo a alguien hoy, mañana no va a haber ninguna consecuencia. Ahora, si usted no es indígena, tiene que atenerse a la justicia tal y como es. Entonces, esta es una estrategia sumamente clara, como dije antes, muy obvia, de parte del licenciado Beltetón, que tiene como misión defender a esta persona, y lo que hizo, pues obviamente es parte de esa estrategia. Una estrategia muy bien hilvanada que lo va a victimizar como el indígena. Ahí no hay pierde con este tema. Bueno, Ricardo, vamos a cambiar de tema. Se dieron bloqueos por parte de los veteranos militares, ¿verdad? Algunas organizaciones militares acreditadas señalan que no todos los participantes en estas manifestaciones son exmilitares. Yo creo que me des tu concepto en cuanto a qué opinas de los bloqueos hechos por los militares que piden un resarcimiento, sobre si sus demandas son justas o no son justas. Comencemos por el final.
¿son justas o no son justas sus demandas? Yo creo que sí son justas. Los veteranos del Ejército de Guatemala merecen los 130,000 quetzales a los cuales aspiran y mucho más que eso, por un lado. Pero por otro lado, es ilegal lo que piden, estimado Richard. ¿Por Eso qué? contraviene el artículo 155 de la Constitución, que en su último párrafo es sumamente claro al expresar que nadie, ningún guatemalteco y ningún extranjero, tiene derecho a que se le pague ninguna cantidad de dinero a consecuencia de un conflicto armado. Bueno, Punto. Usted, pero las personas que participaron en la insurgencia por el lado revolucionario sí han recibido indemnizaciones, ¿no? o sea, Los resarcimientos. usted como redactor, como uno de los redactores de la Constitución Política de la República, como un ex constituyente, sabe que esos pagos se han hecho pasando sobre la Constitución y que son 3,000 millones de quetzales que se han pagado de manera ilegal. Y por eso hay personas que tienen que responder ante la justicia. Recuerde usted que todo funcionario público es responsable por sus actos a lo largo de 20 años. Ahora, yo comprendo la indignación de los señores veteranos del Ejército de Guatemala que no hicieron más que arriesgar su vida. Muchos de ellos, muchísimos, 5,000 de ellos la perdieron. Y por supuesto que tienen derecho, pero no se les puede hacer ese pago. Simple y sencillamente no se les puede hacer ese pago. 130,000, ya sean 130,000 quetzales o 25 quetzales, estimado Richard, simple y sencillamente contraviene la Constitución Política de la República en su artículo 155. Por otra parte, al exigir ese pago y de recibirlo, que yo veo sumamente difícil que eso se llegue a concretar, se estaría legitimando esos 3,000 millones de quetzales que se han pagado ya a supuestas víctimas del enfrentamiento armado interno. Eso es otra cuestión muy importante que hay que comprender. Entonces, la cacería en contra de nuestros veteranos de guerra no va a terminar jamás, porque se va a legitimar por el otro lado el pago de los resarcimientos, que es el principal incentivo para perseguir a nuestros veteranos de nuestro ejército, estimado Richard. Entonces, Bueno, muy interesante definitivamente, esto. para terminar, no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque es ilegal, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque legitimaría el pago que se le ha hecho a los otros por un concepto de 3,000 millones, por un monto de 3,000 millones de quetzales que se han pagado de forma ilegal. Bueno, un concepto bastante importante. Bueno, uno de los temas que nos está pegando duro es el tema de la inmigración. En su momento, las personas decían pues que Donald Trump tendría una política de mano dura cuando habló de levantar un muro en la frontera, pero nada de eso se dio. A tu criterio, Ricardo, ¿cómo está el manejo de este tema migratorio por parte del actual gobierno de Estados Unidos y cómo está afectando a nuestros connacionales? Richard, tenemos que comprender que históricamente, si nosotros analizamos la historia de los últimos 70 años de la actuación del Departamento de Estado de los Estados Unidos, nos vamos a dar cuenta que ha sido una continuidad de errores, un error tras otro error tras otro error. Ellos cometen constantemente errores de apreciación a la hora de aplicar su política exterior en base a la información que reciben. Y mire, lamentan ellos la humillación al día de hoy que recibieron en Afganistán. Ahora me pregunto yo, mire, esto es sumamente interesante. ¿Cómo es posible que la potencia más poderosa del mundo, el ejército más poderoso del mundo, no pueda ganar solo una sola guerra? Ni una sola guerra. Y aquí le damos la atención en lo siguiente. La última vez que los Estados Unidos peleó solo una guerra, fue en 1898 contra España y la ganó. Fue la última vez que ganó una guerra solo. Las demás guerras que ha ganado, las ha ganado la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues acompañado de aliados sumamente fuertes, los cuales todos conocemos. Pero vea usted,
después de eso ha sido una continuidad de derrotas, una tras otra. Ve usted Corea, Vietnam, Irak, Afganistán, solo que se quieran atribuir como una enorme victoria, no sé, tal vez la invasión a Panamá o la islita de Grenada. Ahora, son errores de apreciación. ¿Y a qué se debe? No se debe a que sus fuerzas armadas sean débiles o no estén dispuestas a combatir, sino que en el momento en el que entran en acción no son dirigidas por sus generales, sino que son dirigidos por sus políticos. Por sus políticos. Entonces, el tema, regresando al tema inicial, el del manejo de la inmigración ilegal de guatemaltecos hacia su país es absolutamente erróneo. El ángulo desde el cual se aprecia y por el que se toman las decisiones es el ángulo equivocado. Fíjese que es cierto, Guatemala adolece de graves problemas a consecuencia de la corrupción, pero no es por eso que los guatemaltecos están yendo a los Estados Unidos. Se están yendo porque no encuentran oportunidades aquí. ¿Y sabe por qué, Richard? Porque se acabó con la certeza jurídica que necesita todo empresario para invertir en nuestro país. No, la anterior Corte de Constitucionalidad hizo añicos eso. La Corte de Constitucionalidad de Gloria Porras, porque era de ella, era su propiedad, ella la manejaba a pesar de periodos en los cuales no fue presidente de la misma, se encargó de acabar con nuestra certeza jurídica, que es tan necesaria para la inversión tanto de capital guatemalteco como de capital internacional, de capital extranjero. Entonces, por eso no hay trabajo en Guatemala. Los guatemaltecos que se van a los Estados Unidos, como todos sabemos, no se van de turistas o no se van porque quieren conocer. Y es sumamente duro, me imagino yo, el desarraigo familiar, el dejar a la familia aquí, tener la explotación infantil también. y pasar muchísimos años sin verlos. Eso debe ser tremendo, es una cosa terrible que tiene consecuencias sociales sumamente graves para Guatemala. Y vea usted, miren lo que está pasando es consecuencia precisamente de eso, que no hay oportunidades. Y es en gran parte a consecuencia de un mal enfoque de la información que recibe el Departamento de Estado, a quien le parece más importante hoy en día esparcir el socialismo por países como el nuestro que acabar con problemas como el de la migración, que no se va a terminar construyendo el muro que pretendía construir Donald Trump. Se tiene que construir, como alguien dijo por ahí, con un muro de oportunidades, con un muro y de prosperidad. Con eso para que la gente no quiera. Pues gracias, Ricardo. Han sido 13 comentarios muy acertados. Qué bueno que lo podamos tener porque de alguna otra manera te veo muy activo en el Twitter, siempre poniendo el dedo en la llaga de acuerdo a tus propias convicciones. Richard, hay dos áreas. Es muy importante que platiquemos de eso, aunque sea un par de segundos. Hay dos áreas en las que nosotros actuamos y me refiero al equipo que conforma la Fundación contra el Terrorismo, a su servidor, al licenciado Raúl Falla, al equipo pequeño pero sumamente eficiente que conforma la Fundación contra el Terrorismo, que comprende que esta lucha abarca dos sectores sumamente importantes. Uno es la comunicación y otro es los tribunales de justicia. Y por eso nosotros actuamos en esas dos áreas, estimado Richard. Por eso nosotros hemos conseguido ya una orden de captura contra Tel Maldana, una orden de captura contra Juan Francisco Sandoval. Está por emitirse otra orden de captura, estoy seguro yo, contra Juan Francisco Sandoval por el caso Odebrecht. Impedimos la llegada de Gloria Porras a la Corte de Constitucionalidad por medio de un amparo que fue dado con lugar a la Fundación contra el Terrorismo. O sea, es importante estar consciente, Richard, de que la lucha aquí es en dos áreas, como acabo de decir, en la mediática y también en la jurídica. Ahora, esta lucha también ha tenido sus consecuencias, Ricardo, porque te ganaste el premiecito de estar en una lista generada por la mismo gobierno de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué opina, qué comentario tienes al respecto? Sí, el mismo que di a conocer en las redes sociales minutos después de enterarme de eso, Richard, para mí, y también me tomo la libertad de hablar por el licenciado Raúl Falla, fue una condecoración
el habernos incluido en la lista Engel, por los motivos por los que se nos incluyeron, que es algo así como atentar contra la democracia porque hemos perseguido a Juan Francisco Sandoval. ¿Verdad? Eso es sumamente, hay que dejarlo claro. No fue por temas de corrupción. Metieron otro montón de gente como relleno, personas que han sido señaladas por corruptos, y nos ponen a nosotros en la cola para podernos señalar como corruptos, pero no es por eso que nosotros estamos ahí. Y mire usted qué interesante, hoy está circulando de nuevo una noticia de hace algunos meses con respecto a la ex jefe de la CICIG, esta señora Zamora, que estuvo a cargo de la CICIG en Shela, a quien le removieron su visa porque ha ejercido su judicatura en Colombia de manera corrupta, y además le encontraron una cuenta con $9 millones. Eso. Interesante esto. Ahora, quiero cerrar este segmento con una pregunta. Recientemente circuló en redes sociales una composición fotográfica donde se hablaba de los posibles futuros candidatos a la presidencia. En esa lista, en esa composición fotográfica donde aparecían bastantes personajes, aparecía la foto de Ricardo Méndez Ruiz. A estas alturas, una pregunta cabe, ¿no? ¿Hay interés de participar para la presidencia de la República? No, definitivamente que no, Richard. No existe un interés por parte mía por participar a ningún cargo de elección popular en las próximas elecciones generales que se van a celebrar más o menos dentro de 2 años. Nuestro lugar, mi lugar, considero yo que está al frente de la Fundación contra el Terrorismo. Desempeñamos una labor que considero de mucha importancia para el país. Hace poco pues reseñé brevemente algo de nuestra labor. Creo que hemos hecho un equilibrio de fuerzas que era muy importante, que hacía muchísima falta, y seguimos en la Fundación contra el Terrorismo, estimado Richard. Muchas gracias por la pregunta, me da la oportunidad de aclararlo ante la población. Definitivamente. Porque eso corre en el ambiente, ¿no? No voy a aspirar a ningún cargo de elección popular, definitivamente.